Lo encontramos con un amigo, con un profesor, ¿sí? Con Antonio Las Heras. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Russo? Te saluda, ¿cómo andás? Pero muy buenas tardes, Russo, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Bueno, a ver, con vos tengo para hablar dos temas. Así que, como diría Jack el Ajá. Destripador, vayamos por partes. Así que te tiro un Ya que el centro. Destripador diría, vayamos por partes como con tanto éxito lo he hecho. Claro. Eh, Estuve leyendo la nota que sacaste en la prensa de Jack el Destripador. Entre paréntesis, yo estuve en la zona ahí donde mataban gente hace un tiempo en En Londres. Whitechapel, en el Claro, barrio de Whitechapel, sí. exactamente. A una cuadra Bueno, hay un bar de un cordobés que vendía choripán y ahí comí el choripán más caro de mi vida. Pero, pero en Londres y en el barrio donde hizo sus crímenes ya que el Destripador, tenía que ser el choripán más caro, por al lado del supuesto, Támesis. ¿Qué querés? por supuesto. Eh, eh, Contame la historia de Jack. Bueno, mira, además tiene sentido hablar de eso ahora porque precisamente este 31 de agosto, hoy estamos a 29 de agosto, pasado mañana, 31 de agosto se cumple un nuevo aniversario del primer homicidio atribuido a Jack el Destripador, que tal como estábamos diciendo, ocurrió en el barrio londinense de Whitechapel, una zona por aquellos días muy poco recomendada para transitar, las noches humedad excesiva, niebla densa. Bueno, lo concreto es, estamos hablando hoy en 2024, ya que el Destripador, y estoy seguro que toda la audiencia tiene una idea de lo que estamos hablando. Es notable lo que se difundió la historia de este asesino serial, cuyos crímenes fueron, como estamos diciendo, desde el 31 de agosto de 1888 hasta fines de ese mismo año. Hay una discusión si fueron 6, 7, 8 los destripamientos. Hay quienes hacen la pregunta de, pero ¿y por qué lo llaman Jack? ¿Por qué ese nombre si no se conoce quién fue? Bueno, Jack era evidentemente un enfermo mental tan grave que hasta desafiaba a Scotland Yard y mandó una carta al jefe de Scotland Yard, estamos hablando del segundo semestre de 1888, diciendo, mire, la carta tiene que ser breve porque yo tengo que seguir cometiendo estos crímenes y voy a seguir actuando en la misma zona. En fin, todavía les dio datos a ver si me pueden agarrar. Y firma Jack. Él se puso el nombre Jack. El único documento que hay sobre el Destripador. Ahora, famosa pregunta, la inquietud de los criminólogos, aún hoy, porque aún hoy en la carrera de posgrado en criminología en las universidades se estudia la historia de Jack el Destripador, porque Scotland Yard estaba considerada una agencia policial que era imposible desafiarla. Sin embargo, Jack desapareció. ¿Huyó? Desapareció. Desapareció. Aparentemente, después de noviembre de 1888, se fumó. Ahí empiezan las preguntas. Y varios investigadores de comienzos del siglo XX empiezan a plantearse que Scotland Yard no pudo encontrar a Jack porque Jack se había subido a un barco, como se hacía en aquella época, un barco carguero, que podría haber salido del mismo Londres o de algún lugar de Europa. ¿Y a dónde se habría dirigido? No me digas que Al Río de la sabía. Plata. Al Río de la Plata. Yo recuerdo haberle preguntado esto a el que era el director del Buenos Aires Herald. ¿Cómo era? Ahí, ya me fue. voy a acordar Andrew Graham Yule, que era el director de Buenos Aires Herald, esto te digo hace 20 años. Y le dije, Andrew, hay estas noticias, sobre todo porque el criminólogo
que más estudió este tema, ahora lo voy a mencionar, fue maestro mío en otras artes, de la parapsicología, de la escritura. Y le digo a Andrew Graham Yule, vuelvo a decir, era el director del Buenos Aires Herald, le digo, ¿es posible esto? ¿Puede ser verdad? Es que Jack el Destripador se haya subido a un barco carguero. Comprendo que en aquella época no había pasaportes, otras cosas, te venías con un papel firmado por alguien. Y me contestó Graham Yule textual, lo tengo aquí anotado, textual: no me extraña en absoluto. Por aquellos tiempos, todo pillo pensaba en venir a Buenos Aires para ocultarse para siempre. Bueno, pero como me vio muy interesado, me dio otro dato que yo la verdad desconocía. Me dijo, averigua bien, porque para 1910, los festejos del centenario de mayo de 1910, que vinieron embajadores, muy bien, averigua bien, porque el gobierno argentino recibió el pedido oficial de Inglaterra de permitirle venir a 3 detectives de Scotland Yard, oficialmente autorizados por el gobierno argentino, que venían con la misión de estudiar, investigar si Jack el Destripador había vivido y todavía viviría en 1910 en Buenos Aires. Escuché lo que te estoy diciendo, y efectivamente el gobierno argentino autorizó y vinieron los 3 detectives, estuvieron más de 6 meses, no encontraron pistas seguras, encontraron algunos comentarios, pero a lo que voy es la idea de que Jack el Destripador vivió y murió en Buenos Aires, la tenía hasta Scotland Yard. Ahora, bueno, también estaba Jesse James, Billy the Kid, que vivieron en el norte, supuestamente. Así que todo venía para acá. Exactamente. Ahora, el que mejor trabajó esto, como yo les decía, en su aspecto de criminólogo, fue el doctor Juan Jacobo Bajarlía. Bajarlía publica por primera vez en la edición de febrero de 1976 de la revista Ellery Queen's Mystery Magazine, una revista que se dedicaba justamente a cuestiones policiales. Bueno, ahí Bajarlía dice que las investigaciones de él le habían permitido llegar a la conclusión de que Jack el Destripador, escuchad todo esto en detalle, Jack el Destripador era un argentino dedicado a las altas finanzas, que había viajado a Londres para trabajar ahí en la bolsa, cuestiones de acciones, papeles, dinero, que ahí había sufrido algún tipo de trastorno mental por el cual se transformó en un asesino serial, y que un tiempo después regresó a la Argentina. El tema es que Bajarlía da hasta el nombre y apellido. Primero dice que era un tal Alfonso Maroni, y en escritos posteriores dice Alonso Maduro. Y afirma que Alonso Maduro, que el Destripador habría muerto en la ciudad de Buenos Aires a los 75 años de edad en 1929, y ahora cito textual a Bajarlía, en un hotel de la calle Leandro Alem durante una mañana lluviosa de octubre de 1929. Ahora, lo que me llamó la atención mucho es que esta fecha que da Bajarlía, octubre de 1929, porque investigando me encontré que había otro estudioso, Leonard Meiters, que escribió un libro, El misterio de Jack el Destripador, en 1929. Qué curioso, ¿no? Justo. Y Meiters, sí, qué curioso, que justo que se habría muerto el Destripador, aparece este libro, El misterio de Jack el Destripador, publicado en 1929. Curiosamente, Leonard Meiters, estuve viendo que había vivido en Buenos Aires y había sido periodista del diario de Buenos Aires Herald. Claro.
Qué curioso. Algo que constata esto. En Londres, Sí. en te digo dos cosas más que son Sí, clave. sí. Él publica en Londres este libro, El misterio de Jack el Destripador, en ese 1929, que según Bajarlía es el año en que murió Destripador acá en Buenos Aires, y dice, es el primero que dice, en 1929, Jack el Destripador vivió y murió en Buenos Aires. Ahora, como último detalle que quería decir para que se vea cómo esto de Alonso Maduro, la hipótesis de Bajarlía ha tomado conocimiento mundial, yo cada vez que hablo con alguien que va a ir a Europa, le digo, vas a por Londres, sí, bueno, tenés que hacer, vos estuviste allá, conocés, que hay un tour nocturno con un guía que lleva a los turistas por Whitechapel. Sí. Entonces, todos le digo, y esto que te cuento ahora es del año pasado. Entonces, le digo a uno que va. Cuando vuelve me dice, conocedor de esto que yo le había contado, dice, vos no sabés lo que me pasó. Vamos a comenzar el tour nocturno y el guía pregunta, ¿de qué país es cada uno de ustedes? Bueno, lo que se hace habitualmente. Sí. Entonces, mis conocidos, le digo, nosotros de la Argentina. Y el guía dice, Argentina, Alonso Maduro. El guía inglés conoce las hipótesis de Bajarlía y las daba como posible. ¿Qué me decís? Claro, lo que te iba a decir, casi te interrumpo, yo estuve 2 veces en Londres y una de las veces voy a este lugar, pero no fui en un tour. Por lo general yo no voy en ningún tour, voy caminando, voy preguntando, con la familia, voy hablando. Seguro. Y me cuenta la historia de Jack el Destripador, yo más o menos algo sabía, pero en detalle. Lo que me acuerdo es que en ningún momento me hablaron nombre y apellido y tampoco la nacionalidad, ¿sí? Con lo cual, a mí no se me ocurrió preguntar, porque dije, no, debe ser inglés, qué sé yo, pero nunca se habló de su nacionalidad, con lo cual, obvio, vamos en esta dirección. ¿Por qué no? Puede ser argentino. Así que... sí, y ya te digo, en general no se menciona eso porque el único, es más, y se usa el nombre de Jack, porque el mismo Destripador se lo escribe, él afirma que pone en la única carta que mandó Scotland Yard, burlándose de Scotland Yard. Ahora, la hipótesis de que vivió en Buenos Aires, murió acá, es muy fuerte, sobre todo cuando estamos diciendo que en 1910 el gobierno argentino recibió ese pedido que se otorgó para que 3 detectives de Scotland Yard vinieran a la ciudad de Buenos Aires tras la pista del Destripador. Ahora, hay más datos después, sí. La pista Maduro que se publica en 1976, en concreto, ¿cuándo surge? Es que surge un tiempito antes, esa es la primera vez que se publica, es el resultado de una investigación que hizo Juan Jacobo Bajarlía, el criminólogo argentino Juan Jacobo Bajarlía, que dicho sea de paso tenía su estudio en la calle Cerrito frente al Obelisco. Claro. Yo cuento en este mismo escrito que publiqué en la prensa esta mañana, digo, como Bajarlía además fue... cuentista, novelista, poeta, reunía ahí en el café de la planta baja donde tenía su estudio escritores. Ahí conocí a Enrique Medina, Héctor Lastra, Jorge Asís, bueno, todos en torno a Bajarlía. Pero en su versión de abogado, criminólogo, él hace este estudio y publica por primera vez en 1976 esto que digo en el Ellery Queen's Mystery Magazine. 2 años después amplía la investigación y el diario Clarín se la publica a doble página central, donde ya da estos datos que yo te dije, de una dirección en particular, de que murió en un hospital, y según Bajarlía, había sido enterrado no en el cementerio británico, sino en el cementerio de la Chacarita, que está cerca del británico, pero no es, con otro nombre. ¿Se sabe si tuvo familia, esposa, hijos? Algunos sacan esas ideas, Bajarlía decía que no, otros de los investigadores, un profesor Delaney dice que sí, que habría tenido. Delaney va más lejos todavía, igual que otro investigador, pero este periodista británico, él decía
que Jack el Destripador, una vez instalado en Buenos Aires, tuvo una existencia tranquila y que inclusive había sido el propietario de un bar llamado Salis Bar sobre la calle 25 de Mayo en el microcentro porteño. Para los que tienen buena memoria, sus padres se lo habrán contado, quizás algún pariente, en aquellos tiempos, la primera mitad del siglo XX, la calle 25 de Mayo, tan cerca del río, era lo que se llamaba una calle situada en el bajo de la ciudad, muy próxima al puerto, contaba con numerosas cantinas, bares, etcétera, a las cuales concurrían prostitutas en busca de marineros, gente. Claro, era la calle de los cabarets. Exactamente. Y el historiador de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Maiocchi, enterado de esto, se puso a buscar en los archivos de la ciudad de Buenos Aires y encontró que por lo menos es verdad que allá por aquellos tiempos, lo que dice Daniel Farson, había en la calle 25 de Mayo un bar con el nombre de Salis Bar. No sabes el número, ¿no? Obviamente, como no conocemos el verdadero nombre y apellido, ya que el Destripador, a nombre de quien esté, igual no se asocia. Pero el bar existía, sí. No, capaz que estaba en 25 de mayo 11, que era la antigua CIDE, ¿viste? Capaz que estaba ahí. Pero de esta época que estamos hablando, no había CIDE, nada. Estamos hablando CIDE viene de la época de Perón. La inventa Perón, la CIDE. Así que... Por eso, esto es muy anterior. Muy anterior. Bien. Exactamente. Fíjate que volviendo a tanto a lo de Bajarlía como los demás, todos sitúan la muerte de, se llame Alonso Madura o quien fuera, ya que el Destripador, en el año 1929. Sí, y cerca del golpe económico, el Viernes Negro, fue en octubre. Iba a señalarte ese detalle también. Sí. ¿No? Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Así que es interesante. Sí. Sí, no. Bueno, contaba esta historia, muy apasionada por cierto. ¿Qué pasa el 4 de septiembre? Bueno, eso ya nos lleva a un terreno más específicamente mío. 4 de septiembre es el Día del Parapsicólogo Argentino. Porque fue un 4 de septiembre de 1981, cuando se inauguró aquí en la ciudad de Buenos Aires el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Hasta ese entonces, hasta ese 4 de septiembre de 1981, había habido algunas jornadas, algunos talleres, pero un congreso a figuras como el padre Oscar González Quevedo, el padre Novillo Paulí, el doctor Rakowski, el Aldo Imbriano, figuras realmente notables de distintos campos de la ciencia, todos explicando la realidad del fenómeno parapsicológico. Otra cosa curiosa, el interés que había en el tema, porque el congreso se hizo en el auditorio del colegio La Salle, barrio de Congreso, un auditorio enorme, y se reunieron cerca de 1.000 personas durante 3 días hábiles, 4 al 6 de septiembre de 1981. Y una época en que la parapsicología tenía un gran auge, cuando yo suelo contar que en la República Argentina hubo 6 cátedras universitarias de parapsicología, más de una persona se queda mirándome pensando que exagero. 6 cátedras. Sí. Donde yo fui profesor en la cátedra de parapsicología de la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, era materia obligatoria de 5º año de psicología. Es decir, vos no te recibías psicólogo si no aprobabas parapsicología. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Seguro. Y este 4 va a ser una conferencia, vos en la SADE, ¿puede ser? Vamos a hacer efectivamente un recuerdo del Día del Parapsicólogo a las 18 horas.
voy a dar una conferencia sobre actualidad de la parapsicología en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, que está en la calle Uruguay 1371. De 18 a 20 horas lo vamos a hacer. Bien. Bueno, toda la suerte del mundo para ese día y como siempre, gracias por estar aquí en Comunas AM. Luminoso abrazo para todos.